Concluye otro fin de semana en la primera división del fútbol inglés y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para destacar los mejores momentos de la jornada número 31 de la Premier League. Con la conclusión de otra jornada más en el apasionante fútbol inglés, pasaríamos a destacar sus mejores momentos, sus mejores dinámicas, para poder llegar a conocer si se harán realidad las grandes metas e ilusiones de estos grandes conjuntos. Como siempre, este análisis se centrará en poder llegar a hablar de los mejores momentos de la jornada y qué representan para el futuro de los grandes conjuntos de la Premier League y por supuesto sus aspiraciones. Antes de comenzar, también como siempre nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas de las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también, por supuesto, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, de que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo, representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a definir los mejores momentos de la jornada, dando un rápido vistazo a los resultados y cómo han podido llegar a influir en la clasificación. Comenzaríamos destacando el enfrentamiento entre Bournemouth y Manchester United, que culminaría 2-2. Más adelante, Brighton and Hove Albion 2, Liverpool 1. Además, también Fulham ante Burnley, que culminaría 3-1. Everton también representaría una visita difícil para Chelsea a través de una goleada 3-0. Además, también el enfrentamiento entre Leeds United y Brentford, que culminó 0-0. El derby de Tyne también representaría sorpresas a través de la victoria de los Black Cats por 1-2. Y también el duelo de cara a las posiciones por el descenso y la salvación encontraría que Nottingham Forest lograría golear a Tottenham por 0-3. Más adelante también un duelo clave para la oportunidad europea en la que Aston Villa lograría vencer a West Ham por 0-2. Y además de ello también pendiente a desarrollarse para el futuro, Manchester City Crystal Palace. Por parte de las posiciones en la clasificación de la primera división del fútbol inglés, encontraríamos a Wolverhampton Wanderers, Burnley y West Ham United en posiciones de relegación. Cerca de estas posiciones también Tottenham, Nottingham Forest y Leeds United. En media tabla también encontraríamos a equipos como Sunderland y Brighton and Hove Albion. Además de ello, de cara a las 5 posiciones en el sueño europeo, encontraríamos a Liverpool. Además de ello, Aston Villa, cuarto en la clasificación con 54 puntos. Tercero, Manchester United con 55 y además de ello, segundo, Manchester City con 61. Y por supuesto, líder por otra jornada más del fútbol inglés, encontraríamos a Arsenal, que para esta jornada tuvo que disputar la final de la Copa de la Liga. Pasaríamos a destacar cada uno de estos grandes duelos de forma individual y para ello comenzaríamos destacando el duelo entre Bournemouth y Manchester United, enfrentamiento que culminaría con un agónico empate 2-2 y que por ahora valida que Bournemouth sigue siendo uno de los equipos más interesantes de ver de cara a su progresión en la temporada, si tendrán el valor añadido suficiente para soñar por Europa o su dinámica de cara a sorprender a equipos del Big Six podrá, ¿por qué no?, específicamente de brindarles de alguna recompensa. El trabajo de Andoni Iraola sigue demostrando que es un equipo muy letal y muy prometedor a la hora de que hace menos de 3 semanas no conocíamos a los Krupi, no conocíamos la consistencia que podrían llegar a dar los Alex Jiménez, a pesar de un partido no tan protagónico en lo positivo, o además de ello el dinamismo y la velocidad de los Ryan. Con ello, un equipo que de nuevo se siente, ¿por qué no más?, dinámico y específicamente cohesivo en el centro del campo, de nuevo con la nueva pareja entre Ryan Christie y Alex Scott. En general, un buen partido, buena dinámica por parte de Borde Petrovic y en general ello acometería que a pesar de la acción de gol por parte de Bruno Fernández, a través de una acción en la que Mateus Cunha se no conectaba bien con el capitán de los Red Devils y forzaba una acción del punto de tiro penal, le beneficiase rápidamente de volver a lograr el empate a través de una gran incursión al espacio y una muy buena finalización por parte de Ryan Christie. Luego llegaría la acción de gol por parte de James Hill al minuto 71 y por último la acción de punto de tiro penal de Krupi a través de una mala sucesión de jugadas de Harry Maguire que representaría su expulsión. De ahí la sustentación del partido y como mencionábamos, el margen positivo de lo que representó esta repartición de puntos para Bournemouth, un equipo consistente, con buenas cualidades y que demuestra que tal vez, si sigue mejorando, puede llegar a lograr algo interesante. Ahora, pasaríamos a hablar de Manchester United y su dinámica de juego. Normalmente, si vemos la clasificación como veíamos al principio del análisis,
Diríamos que realmente se puede llegar a decir al día de hoy que es el favorito en la tercera plaza, ello a través de la diferencia o ventaja en los puntos, a través de Aston Villa, Liverpool o por ejemplo Chelsea, que tal vez no han tenido su mejor fin de semana, pero ello también se consolida a través de un momento en el que no dependes de ti mismo. Y a lo largo del partido, lastimosamente veríamos esta característica, la progresión de que las ideologías y el proceso de juego realmente han reavivado una llama que no veíamos en Manchester United desde hace más de 2 años. Un equipo contragolpeador, talentoso, eficiente en la toma de decisiones para rematar a puerta y además de ello, tratar de ser contundente. Grandes cualidades, pero que aún así no representan que de la mano de Michael Carrick veamos un proceso que sea dominante en los partidos. Y ello al final acomete que aunque tuviste los mejores remates a puerta, una gran calificación de juego por parte de Diallo, en Bumo, momentos claves por parte de Cuña, como la acción de punto de tiro penal y un creador de jugadas excepcional, el mejor de la Premier League, y lo demuestran las cifras, Bruno Fernández. Nos sigue demostrando por ahora Carrick que no puede llegar a hacer que Manchester United domine los partidos. Y ello no lo mencionamos como un margen desmeritorio, sino todo lo contrario, la demostración de un historial que ya conocemos. La era Solskjaer, aunque prometedora, muchas veces estuvo a puntos de poder llegar a lograr su pick con 2 finales en una competición europea o finales en general. Demostraban que era un equipo talentoso en las contras, la efectividad y la resolución de juego al forzar acciones de remate. El problema, equipo carente de posesión del balón, cuando el rival, por ejemplo, no es uno de apertura, como los Bournemouth o los Manchester City, tarde o temprano te dejarán espacios, pero cuando Bournemouth tarde o temprano en su casa demuestra que también en momentos clave puede llegar a revivir, ello también demuestra partidos como los que vimos ante West Ham United, ante Fulham, ante Everton o en general algunos de los puntos claves para definir, por ejemplo, por qué no se han visto 5 victorias consecutivas para Manchester United o la dinámica específicamente de la mejor traducción de la era Carrick, gran resolución de juego, muy buenas cualidades para entender las cualidades de los futbolistas, pero que no demuestran todavía un Manchester United dominante. Dominante específicamente a la hora de entender el partido en puntos clave y de ello tratar de reafirmarse, no solo a través de vamos a defender más o vamos a atacar más, sino entender que al rival no se le deben llegar a dejar chances claras, porque esto es la Premier League. A través del balón parado, al día de hoy, realmente te pueden llegar a hacer una pesadilla a la jornada. Por ello, el equipo tendrá que seguir mejorando en esta característica porque en un momento en el que parecía que, a pesar de no tener el marcador más eficiente con la efectividad, demostrabas que podías llegar a ser el equipo ganador, pero le dejaste muchos espacios a Bournemouth en transición, específicamente a través de la zona de los laterales, y con ello una resolución en la que, con un pequeño error, Harry Maguire sería expulsado, con una dinámica prometedora de Bournemouth con los rematadores, un empate aglomerado y con ello el mismo duelo que vimos ante Bournemouth en Old Trafford. Bastante caos, pero poca consecución para entender que hasta aquí se va a jugar y que vamos a entender un rol para noquear al rival. Y ello no se vio. Además de ello, con una pequeña acción en la que Manchester United no quedó tan feliz a través de la resolución del VAR y el árbitro, pero aunque fue importante, aunque nos deja una clarificación que tal vez la acción de jalón por parte de Truffert pudo llegar a ser penalti ante Diallo, el mismo concepto, aunque hubiese sido penalti, no estábamos viendo un Manchester United dominador y si tarde o temprano Michael Carrick quiere llegar a ser llamado no solo un entrenador interino para Manchester United, sino la guía para el proceso y la continuidad del conjunto Red Devil, deberá demostrar que puede dominar estos partidos y entender que tarde o temprano representarán victoria para los Red Devils. Caso contrario, tal vez veamos lo que vimos en otros partidos, victorias agónicas, algunas prometedoras como ante Fulham, momentos difíciles en los que sobresales con un empate ante West Ham con un gol agónico, pero la dinámica de que por ahora estás obteniendo la tercera plaza también por el beneficio de otros que no están haciendo tu trabajo y por ello tienes que seguir trabajando. Margen positivo, pero también representa algo de duda. Con ello, pasaríamos a destacar también rápidamente otro de los grandes duelos de la jornada y si estamos hablando de dudas, hablaríamos de uno de los equipos que definen por qué la pelea por Europa está tan abierta y por qué realmente cualquier candidato, si logra una racha competitiva sustentable, tal vez pueda llegar a alcanzar o estar cerca de la tercera plaza. Con ello, el partido entre Brighton and Hove Albion y Liverpool se mantenía con un equipo de Liverpool más dominante de cara a las incursiones, pero eficiente a través de los remates. Por parte de Arne Slot en la dinámica de
no poder llegar a contar con el mejor potencial de la plantilla. Se ha visto un planteamiento algo más didáctico, con una línea cercana al 4-3-1-2. Esto reflejado a tal vez no tener mayor cantidad de rematadores por áreas y tratar de simplificar el juego, por ejemplo, con un futbolista talentoso desde atrás que finalice en beneficio de las referencias. ¿Qué representa ello para no confundirnos demasiado? La explotación de un delantero centrocampista ofensivo como McAllister, Soboslai o Birds, que puedan llegar a tomar este rol en las espaldas de Gakpo o Ekitike. Para ello, el cambio de orientación para que estos futbolistas rompan líneas, rompan espacios o en general generen una mejor línea de decisiones en el último tercio. El problema de ello es que se pierde mayor efectividad por las bandas. La dinámica demuestra que futbolistas como Frimpong a lo largo del partido fueron los que más intentaron, pero el que él sea el futbolista destacable por intentar y que muchas veces representó fallos, demuestra debilidad para Liverpool y que futbolistas como Ngumoja tarde o temprano pudieron llegar a brindar más de equilibrio. Arne Slot decidió apostar por otra cuestión táctica y ello representaría también constantes errores en el bloque defensivo en los que en un momento podría llegar a encontrar un gol luego de la apertura por parte de Danny Welbeck y el error por parte de la defensa de Konaté en el que Kerkez mantenía todo en, bueno, nos equivocamos, pero podemos llegar a volver a la pelea y aún así no se sintió esta característica de un impulso clave para el partido y con ello Danny Welbeck se mantiene con 12 goles esta temporada en la Premier League como el goleador inglés con mayor cantidad de tantos en la temporada, a pesar de no ser llamado para los Three Lions. Para Liverpool, de nuevo, un partido deficiente y que demuestra por ahora muchas dudas de si realmente se están tomando las mejores decisiones y si a largo plazo representará que Liverpool, de la mano de este proyecto, pueda llegar a conferir la opción de recordar lo que vimos hace un año. Con ello, pasaríamos a destacar bueno, otro partido sorprendente, como lo fue el enfrentamiento entre Everton y Chelsea. Enfrentamiento que culminaría 3-0. De nuevo, con la característica de siempre, errores a través de la transición por parte de un Chelsea que se sintió inocuo en el campo, deficiente a la hora de proponer un margen diferencial y específicamente una de las mejores o mayores virtudes por las que muchas veces creíamos que tarde o temprano Chelsea tendría la oportunidad de destacarse como este equipo que hiciese la diferencia de cara a la pelea por Europa, de mantenerse en la tercera plaza, era la calidad de cara a la letalidad. Un equipo muy inversivo que puede llegar a con los Enzo, Cole Palmer en un momento en el que, bueno, todo está trabado o deficiente de cara a la posibilidad de remarcar algo, algo diferencial, algo que no se había visto en el campo. Chelsea se activa y ello cambia el marcador. Un equipo dominante, buenas incursiones por futbolistas talentosos y con ello partidos que demuestran que Chelsea puede dominar a través de la demostración de talento y algunas ayudas tácticas, pero ello también ha demostrado porque se ha cambiado de entrenador, porque las ayudas tácticas han demostrado que muchas veces no han sido útiles. Además de ello, la dinámica de que han pasado más de un año, específicamente más de 2 años, desde Clearlake Capital y específicamente Blue Co. tomaría el mando de este Chelsea y no se ha visto directamente que su dirección deportiva y su dinámica de consecución de decisiones realmente favorezca primero el potencial deportivo y segundo el potencial de sus activos. Y aunque tal vez no sea respetuoso ver a los futbolistas como activos, para los dueños, aquellos que toman las decisiones, las figuras principales, que lastimosamente son los propietarios, los futbolistas son activos y ello representa especialmente para la política de Liverpool, de Chelsea y de Blueco con Clearlake Capital, la búsqueda de un margen de monetización que se traduce en futbolistas jóvenes, talentosos, pragmáticos de cara a su resolución con un gran estandarte a través de su nombre, que tarde o temprano generen inversión, gasto y una caja llena. Aún así, esta ideología de juego todavía representa el comprar a varios futbolistas jóvenes, a una plantilla desbalanceada, a una plantilla en la que se decidió apostar por no fichar defensas centrales y un mejor guardameta para la sostenibilidad. Y, por ejemplo, no estamos pidiendo que se fiche a tal vez Antonio Rudiger o básicamente al próximo Dinhausen, sino específicamente a futbolistas que tal vez puedan llegar a pelear por el rol y con ello mejor competitividad, mejores opciones para el entrenador y mejores opciones para que Chelsea reaccione. El mercado de invierno no se logró esta característica, se decidió apostar por parte de los propietarios de Chelsea que la plantilla estaba bien
Y con ello, pues lo que hemos hablado, lastimosamente, por parte de las últimas 6, 7, 8, la verdad es que es difícil de contar ya. Un partido prometedor para Chelsea en los primeros minutos, buenas intervenciones de cara a la toma de espacios, con futbolistas talentosos, pero que representa tarde o temprano, a través de la presión adelantada, errores en salida de balón, acometen confianza para el rival. El rival, por ejemplo, jugando en casa, representa también que puede llegar a tener algo más de carácter al tomar el impulso que antes veíamos que Chelsea, a pesar de no ser el favorito, hacía de salir a pelear por una opción que hiciese la diferencia. Y en este caso, para este partido, veríamos que Everton fue ese equipo que tomó la diferencia, que con roles a la hora de ganar en el centro del campo, como una incursión al espacio por parte de Garner, y básicamente hacer lo que vimos que hizo Livramento la jornada anterior, de romper al espacio y tirar un pase progresivo para su delantero centro, algo que vimos hace una semana, no se corrigió, y además de ello, con la experiencia de que ya representó gol, aún así Chelsea de nuevo acometería un error flagrante en salida de balón. Gol de Beto al minuto 36 de partido, 33, y más adelante de nuevo para la segunda parte, a pesar de que Chelsea sería más dominante para la finalización del primer tiempo. Otra incursión al espacio, un gran enganche y persecución de jugada de Dewsbury Hall, y además de ello en Dialle para expandir juego, y con ello Beto llegaría también en segunda jugada, obtendría una acción individual diferencial por la finalización y un gran gol. 2-0, minuto 62 de juego, y luego al 76 una mala consecución desde el centro del campo para básicamente lo que funcionaba antes, un gran equipo de cara al talento que muchas veces solucionaba partidos difíciles. Representaba un error en salida de desarrollo de balón entre Cucurella y Enzo para una amplitud por parte del bloque defensivo, quedaban mal parados, sustentaba progresión por parte de el centro del campo de Everton, progresión para Ndiaye, y con ello este buscaba interiorizar para luego rematar al poste lejano. 3-0, minuto 76 de partido, el mismo problema y las mismas temáticas que hemos visto a lo largo de 5 jornadas, y además de ello favorecen que Rossignol por ahora cuenta con una racha al mando del equipo de 4 derrotas consecutivas a lo largo de la temporada. Por supuesto, no es una carrera tan larga ya que acaba de llegar al equipo, eh, pero todavía demuestra que simplemente Chelsea ahora mismo está desacreditando lo que parecía ser una temporada de dar un impulso, un paso hacia adelante para su acreditación como proyecto deportivo. Estamos viendo todo lo contrario, que cada jornada sigan habiendo dudas. Por supuesto, de cara a cómo está la Premier League, todavía tiene opciones para quedar cuarto, tercero, quinto en la clasificación, y con ello, hey, seguimos en Champions, rotativa Champions. Con ello, la pregunta es la de siempre. ¿Estamos viendo un potencial cualitativo para demostrar que Chelsea, o las decisiones que se toman en este Chelsea, harán la diferencia para el día de mañana, o simplemente es la consecución de siempre de tratar de que el barco se mantenga a flote? Porque con derrotas como estas, tal vez puede llegar a generar dudas. Con ello, pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, como lo fue el duelo entre Newcastle United y Sunderland. Por supuesto, otro derby de Tyne que representa que por ahora Sunderland mantiene la racha de poder llegar a mantenerse con el margen de victorias desde el 2011 ante su acérrimo rival. Por supuesto, ello tal vez es un poco engañoso de cara a que los Black Cats han estado en divisiones inferiores durante varios años, mientras que Newcastle ha sufrido en los últimos 4 solo una relegación, y recordemos, los Black Cats también venían de tercera. Con ello no se han encontrado demasiado en los últimos años, pero demuestran que la rivalidad sigue siendo a flor de piel. Ello nos dejaría un partido bastante trabado y entrecortado en varias opciones del campo, pero específicamente en el que ambos buscarían el poder llegar a forzar errores, y justamente una de estas características podría llegar a representar un cambio específico en la dinámica de partido a través de una mala salida de balón de O'Neill. Podría llegar a encontrar Nick Poltemade una recuperación en línea alta de sucesión de jugada, y con ello esta sucesión representaría amplitud para Anthony Gordon. Gordon podría llegar a línea de fondo, encarar y poder llegar a rematar con el exterior hacia el poste lejano, y la oportunidad de rápidamente, ya para el minuto 10 de partido, poder llegar a empezar ganando este derby de Tyne. Lo sorprendente sería que de nuevo veríamos a un Newcastle United con la capacidad de someter a su rival, buenas incorporaciones de cara a los remates a puerta, pero insuficientes para poder llegar a volver a cambiar el marcador. Y para la segunda parte, un Sunderland que de nuevo demuestra que a través de la línea de fondo y la capacidad de, por ejemplo, promover
estos errores en el último tercio son un equipo bastante letal y con ello llegaría el gol de Talvi al minuto 57 y además de ello el de Brian Broby al minuto 90 y con ello una agónica victoria pero muy prometedora a través de la incursión y el momento de Sunderland ya que se enganchan en la pelea por Europa y Newcastle sigue en media tabla de cara a tratar de demostrar mejor consistencia y tal vez continuidad al proyecto. Y por ahora la continuidad es clave también para poder llegar a definir quién descenderá. Y para ello también pasaríamos a destacar el enfrentamiento entre Tottenham y Nottingham Forest, enfrentamiento que culminaría con una aplastante derrota en beneficio del equipo de Nottingham. Y además de ello también la dinámica de que representa que ahora es más que realista decir que Tottenham es uno de los candidatos a descender. Por supuesto, a lo largo del valor del renombre se puede llegar a decir que nada de esto ha cambiado en los últimos días o semanas, pero teniendo en cuenta la perspectiva de que venías de una gran participación europea, por lo menos para demostrar potencial o valor de potencial a través de Atlético de Madrid, llegaba esta oportunidad en un duelo directo de demostrar directamente tus cualidades con un equipo con menos cantidad de peso o presión por la aglomeración de partidos, con una mayor cantidad de, ¿por qué no?, relevancia a la hora de estos futbolistas que tal vez podían llegar a convertirse en la medular. Y además de ello, estos futbolistas que a la hora de potenciarles tal vez podrían llegar a encontrar buena sinergia. El margen de los Richarlison, Solanke, ¿por qué no la dinámica de los Matthijs Tel o por ejemplo los Xavi Simons, futbolistas que aunque ninguno de ellos está en su mejor estado de forma, son futbolistas que realmente pueden llegar a forzar acciones peligrosas en el área rival, tal vez específicamente no con la continuidad o con el margen de la efectividad de siempre acometer que la jugada represente algo peligroso, pero la virtud de que tarde o temprano su talento demuestre porque su renombre demuestra que pueden llegar a ser futbolistas de primer nivel, pero en general Tottenham ahora mismo vive una espiral en el que nada funciona, la dinámica de juego por parte de la consigna táctica ha sido deficiente al punto de decir que hasta anticompetitiva de cara a las decisiones del once titular. Y además de ello también se encontraba un rival que aunque ha tenido algunos cambios de dinámica y una perspectiva de realmente poder llegar a denominarle como una de las grandes decepciones de la temporada. Nottingham Forest tiene algo que no, sí, Nottingham Forest tiene algo que Tottenham no tiene, la capacidad de una cualificación medular fuerte, ¿con cuáles? Pues con futbolistas como Morgan Gibbs White, además de ello Elliot Anderson, los Nikola Milenkovic, los Neco Williams, las características de los Murillo, de los Matt Sells, que son futbolistas que sí, tal vez han bajado un poco el rendimiento abismal que vimos la temporada anterior, pero que aún así demuestran algo que el rival no, efectividad y consistencia en momentos en los que el partido es cerrado. Y para la primera parte veíamos a un Tottenham que trataba de generar algo más de dominio e incursión al espacio, pero lo más sorprendente era que a través del dominio posicional para la primera parte, que se llevó más de un 50% en beneficio de Tottenham, 52% de posesión, demostraba que esta posesión a la hora de ser un poco superior, pero por muy poco, también validaba que las acciones de llegar al último tercio eran realmente escasas y con ello, a través de una acción de balón parado al minuto 45, Igor Jesús demostraba que la supuesta capacidad de tomar la iniciativa por parte de Tottenham no representaba nada, sino de nuevo debilidad a la hora de defender una jugada y una mala característica del bloque defensivo. Y con ello, el equipo que menos había rematado a puerta se llevaba por ahora la ventaja. Y más adelante encontraríamos de nuevo una incursión al espacio para una descarga con Morgan Gibbs White. Y de ahí, en el que Pape Matarzar, Danzo, además de ello Van de Ven y Cristian Romero, no podrían llegar a poder llegar a cazar la jugada y con ello Gibbs White en el último tercio cargaba la pierna y vencía a Vicario en un margen en el que estaba a 2 metros de cualquier futbolista rival para tratar de defenderle y ello es lo sorprendente que este tipo de jugadas pasen en un momento en el que te estás jugando el permanecer en Premier y con ello constantes errores por parte de la defensa, una dinámica de juego que no demuestra confianza para ningún futbolista en el campo y que como mencionábamos por parte de las decisiones tácticas de Igor Tudor también nos demuestra que por ahora es realista, que su rol como entrenador del equipo esté en juego, ya que el que se nos venda que futbolistas como Xavi Simons o tal vez Conor Gallagher no puedan llegar a volver a la dinámica siendo futbolistas que
cuando la plantilla a través de la disposición táctica no funciona, ellos pueden llegar a funcionar a través del rol individual, de sus cualidades. El que no se les aporte con más minutos también demostró que Nottingham Forest para la segunda parte podría llegar a seguir oliendo sangre y con ello buscaría la sentencia y llegaría al minuto 87 a través de nuevo una incursión de Taiwo Awoniyi. Con ello, por ahora Tottenham para el futuro tendrá un calendario muy difícil en el que enfrentará a varios equipos con una pelea prometedora de cara a sus aspiraciones, como lo son Sunderland de cara al sueño europeo, dinámica por parte de Brighton semejante, además de ello Wolverhampton Wanderers, que para las próximas 3 jornadas está cada vez más cerca del descenso matemático, además de ello Aston Villa de cara al sueño de las primeras plazas por Champions, por supuesto también Leeds United, un duelo directo para la supervivencia y viendo lo que sucedió ante Nottingham Forest, otra goleada no es imposible de asimilar y ello es lo más preocupante. Y además de ello, la jornada y temporada se cerrará con Chelsea en Stamford Bridge y además también Everton en el Hill Dickinson, no, en el Tottenham Hotspur Stadium. Con ello, tal vez tengan que pelear hasta el final por salvarse y en el Tottenham Hotspur Stadium podrán llegar a saber si la relegación es realista o no. Dependerá probablemente de si equipos como Leeds United o West Ham United siguen empeorando y de ahí básicamente tratar de salvarte por el margen de otros. Con ello, pasaríamos a culminar rápidamente este análisis destacando al mejor 11 de la jornada número 31 de la Premier League. En portería aprovecharíamos para destacar a Jordan Pickford. Además de ello, en el bloque defensivo a Trey Ume, además también a James Tarkowski, Jean-Paul Van Heck y Timothy Castagne. Además de ello, para el centro del campo, Amadou Onana y también James Garner por la zona del centrocampista ofensivo, Morgan Gibbs-White. Además de ello, como referencias en ataque, destacaríamos a Chris Rick y también a Harry Wilson. Y por supuesto, como delantero centro, para este 11 destacaríamos a Danny Welbeck. Como entrenador de la jornada, también interesante, destacaríamos a David Moyes, el primer 11 en la historia de este medio de comunicación que no cuenta con ningún convocado o entrenador del Big Six. Bastante interesante y que también nos demuestra la dinámica que están viviendo los equipos de cara a la pelea por Europa, especialmente, ya que, bueno, por ahora Arsenal y Manchester City estaban en el desarrollo del fin de semana pendiente a una final de la Copa de la Liga. Con ello, el guardameta y específicamente capitán de este 11 sería por supuesto Jordan Pickford y con el brazalete de capitán también el galardón del futbolista de la jornada. Por último, también aprovecharíamos para destacar la fotografía de la jornada. Estuvimos hasta el final pudiendo llegar a poner como candidata la derrota por goleada de Tottenham ante Nottingham Forest, pero decidimos quedarnos tal vez con un aspecto positivo para el deporte, como lo fue el enfrentamiento en el que Everton de cara a sí vencer a un duro rival como lo es Chelsea, que viene de capa caída, soñar con aspiración europea, algo que no hacía hace más de 20 años, bueno, en realidad hace más de 13 años, con todavía David Moyes en ese momento, luego antes de su paso a Manchester United, con ello, bueno, una dinámica interesante que promueve grandes peleas para el destino final de esta Premier League. Por último, culminaríamos preguntándoles de cara a la pelea por el descenso, ¿quiénes creen ustedes que vayan a descender? Tottenham, Leeds, West Ham, parece Burnley y Wolves bastante claro, por ello nos gustaría poder llegar a saber su opinión en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.